¿Sabe que el mensaje de hoy se titula Reavivando el ADN? Y quiero que abra su Biblia. Vamos a darle lectura a 2 Timoteo 2:2. Y mientras va usted a esa cita de 2 Timoteo 2:2, quiero compartirle una declaración de fe para que todos la proclamemos en esta mañana. Vamos a proclamar que la palabra de Dios se escucha. ¿La palabra de Dios qué? La palabra de Dios se cree. La palabra de Dios se vive. La palabra de Dios se confiesa. La palabra de Dios se declara. La palabra de Dios se predica. Y la palabra de Dios se revela. Amén. Muy bien, vamos a 2 Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres de confianza que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has escuchado decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres de confianza que sean idóneos para poder enseñar a otros. Bueno, vamos a iniciar esta intervención. Yo quisiera agradecerle a Dios por el privilegio que me da de estar entre ustedes. La última vez que estuve aquí, el cielo se cayó. Fue un servicio en la noche precioso. Estaba aquí un hombre de Dios que venía de Panamá. Fue una noche de ministración especial. Y hoy vuelvo a regresar aquí y me alegra tanto, hermanos, poder estar entre ustedes. Tengo el privilegio de conocer a su amado pastor Daniel y ha sido una bendición para mi vida y para la vida de muchos pastores aquí en Naucalpan. Estar en Ciudad de Dios hoy es un regalo para mí. Así que sé que este lugar está siendo procesado en un tiempo especial de transición, de cambios ministeriales, de actividades. Está habiendo gente que se está levantando a desempeñar ciertos ministerios. Y sabe que esto es una bendición. Cada vez que hay un cambio, escuche bien, en el cuerpo de Cristo, no es una crisis, es una cosecha. ¿Cuántos saben eso? A veces los tiempos de cambio son medios extraños, ¿verdad? Porque Felipe estaba pastoreando una iglesia muy grande, como Ciudad de Dios. Así, grande. Y estaba listo para predicar el domingo. Había hecho un trazo especial basado en Isaías. Y de repente, el sábado en la noche, el Espíritu le habla y le dice: ¿sabes qué? Necesito que hagas tu mochila, vas a ir conmigo al desierto. Hoy alguien dirá: pero Señor, mañana tengo el sermón, van a venir miles de personas. Sí, pero hay un trabajo que quiero que hagas tú. Pero puede ir el diácono. No, Señor, tú. Tomó el Espíritu Santo a Felipe, lo llevó al desierto y de repente por ahí pasó un eunuco. ¿Conoce la historia? Un negrito que había gastado todo su dinero en comprar una copia del rollo de Isaías. De repente se acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No te preocupes. Y en ese momento Felipe entendió: el sermón que había preparado no era para miles de personas, era para uno. Ahora bien, traza el sermón, le da la enseñanza al eunuco y de repente el eunuco le dice: ey, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso significa que Felipe lo llevó desde la profecía de Isaías hasta el ministerio de Cristo, pasó por su muerte, por su resurrección y llegó hasta el bautismo. Y el negrito lo entendió y dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dice la escritura que los dos descendieron al agua, fue bautizado el negrito y Felipe se fue y no se volvieron a ver más, no se compartieron el WhatsApp. Ahora fíjese, no hay registros históricos que algún apóstol o algún enviado haya ido de Jerusalén a Etiopía. No hay registros. Pero sí hay registros que en Etiopía se levantó una iglesia numerosa, poderosa y llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Que Dios generó un cambio
para hacer algo extraordinario. Así que en la iglesia del Señor no hay ministerios grandes ni ministerios chicos, todos son importantes. Usted tiene que sentirse importante por el ministerio que Dios le dio a usted. Porque mire, usted sabía que antes de que yo entrara por esa puerta alguien me había profetizado. Allá afuera estaba una profeta. Yo no sé si ella lo dimensionó o no. Yo no sé si en ese momento el Espíritu audiblemente le habló o no, o solamente actuó en un impulso, pero yo recibí una palabra profética antes de entrar ahí. Tu ministerio importa. Tu ministerio levanta, tu ministerio restaura, tu ministerio trae impacto. Aunque no estés en una plataforma, Dios te llamó para algo grande y para algo importante. Así que cuando hay cambios en la iglesia, escuche, es porque viene una cosecha maravillosa. Usted jamás se tiene que sentir triste porque, ay Dios santo, yo era el que tocaba la guitarra en la iglesia y ahora este jovencito de 14 años me está quitando el trabajo. No, Señor, no se lo está quitando. Va a venir una expansión. Va a venir una expansión. ¿Estamos? Ahora bien, cuando el Señor me remueve de algún lugar, yo tengo que revisar, escuche bien, si mis raíces están siendo lo suficientemente profundas como para llevar fruto. Y tengo que ser objetivo conmigo mismo. Siempre es importante entender que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, pero también yo tengo que entender si estoy haciendo bien o no mi trabajo. Así que, queridos hermanos, hoy estamos pasando un momento importante en esta iglesia, porque el Señor nos va a reavivar en el ADN de Ciudad de Dios. Algunos nos va a volver a reconectar con los principios fundamentales. Porque escuchen bien, un modelo sin vida es una camisa de fuerza. Pero un ADN con propósito es un motor de crecimiento. Yo quiero que esas actividades tengan impacto. Yo quiero que los cursos tengan impacto, que las células tengan impacto, que los encuentros tengan impacto. Pero yo no solo necesito el manual de seguimiento. Yo lo que necesito es estar apasionado, inyectado por la presencia del Espíritu Santo, para que todo eso traiga un impacto real, verdadero y duradero en el corazón de la gente. Si yo no estoy reavivado en mi ADN, voy a hacer las cosas de manera mecánica. Como cuando tú ya no estás animado y quieres ir al trabajo el día lunes. Ay, Dios santo, hay que ver al mismo jefe, la misma gente. Bueno, a veces me subo hasta en el mismo pecero. Ya uno va desanimado y empieza a hacer las cosas de manera mecánica. Entonces lo que el Señor quiere a través de estos minutos es inyectarnos un ADN de Él, de su presencia, de frescor, para que todo lo que hagamos traiga un impacto glorioso. Amén. Ok, ¿está usted listo? Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. El mensaje de hoy dijimos que se titula Reavivando el ADN. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar primero el peligro de una zona de confort ministerial. Hermano, yo pertenezco a una iglesia que tiene el modelo de Jesús. Dios nos ha dado crecimiento, hemos impactado nuestra localidad, hemos hecho muchas actividades y hemos estado viviendo en la línea. De hecho, tenemos muchas actividades. Pero tenemos hoy que hacer un análisis objetivo. No es lo mismo actividad que fecundidad. No es lo mismo. Una ocasión un hermano llegó bien contento y me dijo: hermano, fíjese que voy a tener una escuelita para niños. Ah, muy bien. Y fíjese que vamos a invertir tantos miles de pesos, pero vamos a hacer esto y esto. Le dije: eso está excelente. Cuando terminó su actividad y todo, entonces pasó un mes y le dije: hermano, ahora quiero que me dé resultados de todo ese dinero que usted pagó, de todo lo que se invirtió y el trabajo que se realizó. Dígame, ¿cuántas personas fueron alcanzadas para Cristo? Uy, ¿sabe cuántos? Ni uno. No es lo mismo actividad a fecundidad. Yo tengo que hacer una actividad pensando en los frutos que voy a obtener.
Tener reuniones no es lo mismo que tener crecimiento. Cuando un ministerio se acomoda y deja de tener crecimiento, ya no es problema para el diablo. Pero cuando un ministerio empieza a crecer y empieza a aumentar y empieza a haber crecimiento y gente que recibe a Cristo y que es transformada y que milita en el evangelio, se convierte esa iglesia en un dolor de cabeza para Satanás. Y no sé usted, pero yo sí le quiero dar dolor de cabeza a Satanás. Así que tenemos que dejar nuestro confort ministerial. A ver, pero quiero explicar mejor esto acerca del confort ministerial. ¿Se acuerda usted de Elí y el arca que se perdió? Sí, yo sé, yo los estoy viendo. Digo, ustedes son conocedores de la palabra, hermanos. Entonces uno no tiene que decirles mucho, ¿va? Ustedes rápido. Miren, Elí y el arca perdida. Elí era el sacerdote. Había estado en el tabernáculo por décadas. El hombre ya era anciano y todo se hacía como siempre. Se encendían las lámparas, se ponían los panes, se ofrecían los sacrificios, había actividad religiosa, pero ya no había pasión ni temor por Dios. Ya no había. Sus hijos Ofni y Finés cometían barbaridades, robaban las ofrendas del pueblo, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Y ¿sabe qué? Elí lo sabía, pero no actuó con autoridad ni con responsabilidad. Escuchen, eso es un confort. Cuando en la iglesia se empieza a tolerar los pecadillos ministeriales, empieza a hacer falta compromiso. Alguien tiene que decir ouch. Hermano, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero no tolera el pecado. Así que o te arrepientes o te arrepientes. Fíjese que yo no sé qué clase de don sea este que el Señor me ha dado, pero siempre me encuentro a los pecadores en el camino. Fíjese, yo sin querer. Me acuerdo que una ocasión íbamos en el coche, iba yo con mi copastor allá en el estado de Veracruz, y de repente peló los ojos y dijo: hermano, pastor, ¿vio lo que yo vi? No, Leo, el hermano Gil. Ahí estaba el hermano. Sí, con otra mujer. Ay, que agarró el retorno, hermano. Me retorné. Y mi copastor iba lleno de miedo. No, hermano, no. ¿Qué está haciendo? Y la hermana Betty se venía riendo atrás. Ahorita va a ver, hermano, lo que va a hacer el hermano Iván. Y él hasta le subió al vidrio que no lo vieran, ¿va? Entonces yo me bajé y viera qué cuadro tan lindo. Aquel hermano estaba cenando tacos con una muchacha. Y enroscaban así el bracito así, le daba su taquito él a ella y ella a él. Era una escena tan linda. Y tuve que llegar ahí y me le quedé viendo. Hermano Gil, se le atragantó el taco. Y me dice: hermano Iván, ay, disculpe, es que estoy aquí con mi secretaria. Le digo: ¿cuándo de cuándo para acá el chofer de un tráiler tiene secretaria? Le digo. Y la mujer contesta: hermano, Dios lo bendiga. Sí, es que me estaba hablando del evangelio. Le digo: pues eso me parece genial. Miren, no se preocupen, mañana a las 2 de la tarde llego a tu casa, hermano Gil, invitas a tu secretaria y quiero platicar contigo, con ella y con tu esposa. A ver, hasta el maquillaje y todo esto se le ruborizó todo a ella. Al otro día llegué a su casa. Curiosamente, aquella muchacha no pudo ir, pasó el tráfico, alguna situación. Entonces yo le dije: hermanos, es necesario que nos volvamos a Dios, porque la Biblia dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. No hay acciones, no hay pecados, hermanos, que Dios no vea. Él no está ciego, sus ojos están abiertos. Tú puedes venir acá y cantar con gozo y hosana al Rey de salvación y brincar y danzar, pero el que conoce nuestro corazón es Dios, y Dios quiere un corazón limpio para la gloria de su nombre.
Cuando vino la guerra, se llevaron el arca. ¿Se acuerda usted? La cosa estaba mal, se les estaban acabando los misiles. Y entonces, como la cosa estaba mal y se le estaban acabando los misiles a Israel, entonces dijo: pues llevemos el arca. Y resulta que el arca era un objeto en lo que en ellos confiaban. Miren, hermanos, hay veces que los cristianos nos hemos hecho idólatras y portamos amuletos de suerte. Para mí el amuleto de suerte es mi ministerio, es mi plataforma, es mi instrumento. Escuchen bien, esos solamente son símbolos correctos, porque el arca era un símbolo correcto. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. El problema es que Dios ya no estaba con ellos. Ellos creían que todavía estaba Dios, pero ¿sabe algo? Dios se va de las iglesias que viven en confort. Dios se retira, Dios se va. Las congregaciones que no aman la presencia de Dios tendrán que añorarla y extrañarla, porque Dios se retira. Y qué triste es ver, hermanos, que los hijos espirituales de esas congregaciones crecen, pero crecen sin carácter. Ofni y Finés crecieron, pero con una pésima conducta, con un pésimo carácter. El pueblo confiaba más en los métodos que en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos para crecer como iglesia? Su presencia. ¿Sabes dónde está la gente? ¿Dónde está? Dáselo fuerte al Señor. Dios está, la gente está donde está la presencia de Dios. Lo que yo necesito para que haya gente en mi congregación, en mi grupo de alcance, en mi red, es la presencia de Dios. Me acuerdo que íbamos a inaugurar la primer célula del Ministerio de Sanidad para las Naciones. Estábamos por inaugurarla y no teníamos sillas. Me habían prestado un salón en una escuela, pero no teníamos sillas. Y yo estaba en la noche preocupado, ¿verdad? Dije: Señor, si no hay sillas, ¿dónde se va a sentar la gente? Y entonces el Señor me habló: el problema no son las sillas, el problema es que no esté mi presencia. Porque si está mi presencia, la gente se puede sentar en el piso. El problema es que puede haber muchas sillas, pero si mi presencia no está allí, la gente tampoco estará allí. ¿Se acuerdas del ministerio de Juan el Bautista? Ese hombre se voló la barda, hermano. Fue a poner una iglesia en el desierto. Hágame usted favor. ¿Quién puede poner una iglesia en el desierto si lo que queremos es ser un lugar céntrico? Pero no, este se fue al desierto y los domingos tenía casa llena y bautizos. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba sobre él. Y si algo tenemos que pedir nosotros es que la presencia de Dios esté en casa, que se mueva, que trabaje, que ministre, que cambie, que toque, que renueve. La buena noticia que yo le traigo hoy es que, a diferencia del tiempo de Elí, tú y yo tenemos a Cristo. Y Dios no va a permitir que su gloria more en una estructura que se vuelva cómoda y tolerante al pecado. Por eso necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad y de toda iniquidad, porque la sangre de Cristo sobre nosotros va a traer un discipulado poderoso. Así que mire usted, esto se empieza a poner bueno. Tenemos que dejar de lado los grupos de crecimiento, los encuentros, los lanzamientos. Escuche, y primero buscar su presencia. Ayer estábamos en una charla con unos hermanos y me decían: oiga, hermano, ¿cómo le hacemos cuando viene un enfermo? Yo le estaba dando asesoramiento. Viene un enfermo y nos pide que oremos por él. ¿Declaramos o no sanidad? Porque ¿qué tal si declaramos y Dios no lo quiere sanar?
¿Y qué tal si no declaramos y el Señor lo sana? Que al caso eso sería menos peor. ¿Alguna vez ha pasado por esa situación? Como un conflicto entre hacer la voluntad de Dios y la nuestra. A veces sucede mucho, sobre todo en los ministerios proféticos. Ay, Señor, y uno ora y le dice: Señor, yo quiero asegurarme que sea tu espíritu hablando y no mis emociones hablando. Entonces ayer les estaba diciendo, le digo, es muy sencillo resolver el asunto. Miren, cuando Jesús llegaba a orar por los enfermos, ¿qué postura tenía? Él no llegaba y decía: bueno, mira, voy a orar a ver si el Padre quiere sanarte. Bueno, dices que tienes lepra. Bueno, voy a orar a ver si el Señor quiere limpiarte. La postura de Jesús no fue así. La postura de Jesús fue llena de fe, de autoridad, porque Él sabía a qué había sido enviado. Ah, pero lo dijo alguien: pero es Jesús, porque es Jesús. Sí, pero ¿qué no es nuestro hermano mayor? Él no dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis. Ah, pues sí. Ah, bueno, entonces ¿cómo se resuelve el asunto? Jesús pasaba tiempo con el Padre antes de ministrar. Si pues vos estás metido en oración a las 5 de la mañana, clamándole a Dios, llenándote de su Espíritu Santo, y yo te aseguro que ahí mismo Dios te dice la agenda que vas a tener ese día. Por eso entonces puedes ir con libertad, por eso puedes caminar sin miedo, por eso puedes tocar enfermos y los enfermos sanan, porque ya tuviste una conexión con el Padre. Mire, hoy, hermano, tristemente mucha gente prefiere ir a ver al profeta que buscar él la profecía. Es que es más fácil, pues, traer a un profeta que venga y que me diga, a que tenga yo que ponerme a ayunar, a buscar la presencia de Dios, a orar en la mañana, a despertarme y quitarle mis horas al sueño. Pues es más cómodo que venga el profeta. Y algunos hasta ya empiezan a hacerle ojitos al profeta atrás, así como diciendo: venga, 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 suéltemela, que yo recibo. Mire, no estoy diciendo que esté mal. Lo que le quiero decir es que antes de cualquier método, antes de cualquier manual, antes de cualquier situación, tenemos que vivir en la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Ok, ahora vea. Número 2. El discipulado tiene que ser genuino. Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, encomiéndaselo a gente de confianza. A ver, ¿cuánta gente de confianza hay acá? Mire que ya empezaron a bajar los amenes. Eso es normal, porque quiere decir que lo está reflexionando, ¿ah? Vamos a ver, ¿cuánta gente de confianza hay en esta iglesia que hoy llegó a las 9:30 de la mañana a orar? Si ya bajaron los amenes, ya no se oye como hace rato. Una persona digna de confianza es aquella que se le pueden dar las llaves de la iglesia para que abra temprano. Yo me acuerdo que mi primer ministerio fue lavar los baños. 3 veces el domingo tenía que lavar los baños. Ahí estaba yo, lavando baños. Y un día llegó mi ascenso, porque lo hice bien. Cuando llegó mi ascenso, ahora tenía que trapear un salón de usos múltiples. Y yo dije: bueno, seguro ya merito llego a la plataforma. Pero no, resultó que no. Cuando mi pastor empezó a ver que yo lo hacía con fidelidad, me hizo digno de confianza. Y como Jesús le dio a Pedro las llaves, a mí me dio las llaves para que abriera la iglesia antes de las 5 de la mañana. Y me dijo: cuidado y no lo vayas a hacer, porque si tú no abres las puertas, los adoradores no vienen a clamar y no se quema incienso y la presencia de Dios no baja. Era un cargo de gran responsabilidad. Hermanos, tenemos que entender que para discipular a alguien, yo tengo primero que ser un hombre digno de
confianza. No se trata, queridos hermanos, de llenar la célula para cumplir una estadística con el pastor, sino de amar a una persona para que conozca a Jesús. Escuchen bien, el modelo de Jesús, hermanos, es poderoso. Es un modelo maravilloso en el que abrimos células, mandamos a encuentros, discipulamos y finalmente los enviamos. Es un modelo lindo, hermoso. Pero ¿sabe qué? Nadie nos dice en el modelo de Jesús que hay que sacar la cartera. Eso lo descubrimos en el camino. Hermana, ¿no le gustaría a usted abrir su casa? Ay, sí, para que se predique a Cristo. Amén, amén, amén. Y de repente cuando ya va a abrir la casa, ah, caray, no hay fabuloso. Tráiganse una botellita de fabuloso. No hay cloro. Hay que comprar el cloro. Y hay que darles un tecito. Hay que sacar para el tecito. Y hermanos, la mano seca se vuelve mano saca. Porque una de las razones por las cuales el Señor quita la parálisis espiritual de la iglesia es para que pueda meter su mano en la cartera y colaborar. Y esa es una realidad. Estamos aquí para invertir. Mire, los líderes de célula tienen que pagar Didi, Uber, pizzas, saber cuánta cosa. ¿Sabe por qué? Por amor a la gente. Por amor a la gente. Hermanos, y eso es una bendición. Esa es una gente digna de confianza. Esa es una persona que yo quisiera tener en mi congregación, que esté dispuesta a sembrar. Un día llegó una de mis hijas en la fe, de aquí en Naucalpan, ¿va? Y le dije, hija, ¿qué crees? Que el ministerio está creciendo. Y ella así con una sonrisa, ¡ay, qué bueno! Y fíjate que el ministerio se está abriendo hasta Reynosa, Tamaulipas. ¡Qué bendición! Y fíjate que necesito que me compres un boleto de avión para que yo vaya. Y cambió la cara, así como diciendo, pero yo, ¿por qué? Digo, pues hija, ¿no te dio gusto que está creciendo la obra? Invierte, para que el día de mañana puedas decir, yo pagué el primer avión a ese lugar. Hermanos, la gente digna de confianza siempre da la milla extra. Y así es esto. Ay, cuando estás a cargo de un grupo, ahorita vi a los hermanos tan amorosos del ministerio matrimonial invitándonos, ¿va? Ay, a veces usted no tiene idea lo que uno tiene que hacer por una alma. Hermanita, ¿cómo ha estado su esposo? Borracho, hermano, borracho. Llegó borracho otra vez el fin de semana. 2 de la mañana llega y me hace unos disfiguros. Y ahí va el líder matrimonial a las 1:59 de la mañana a esperar a la oveja perdida. Y cuando la ve, la sana, la ministra y la lleva en brazos al sofá. Por amor. Por amor a un alma. Hermanos, el discipulado no es una estadística, es dar la vida. ¿Se acuerda usted de Elías y Eliseo? Ay, Dios santo, ¿cuánto tiempo estuvo Eliseo con Elías? Algunos historiadores presumen que fueron 30 años. 30 años discipulando al que tenía que. Oiga, es mucho tiempo, ¿no, pastor? Nosotros queremos que en 3 meses ya esto quede listo. No funciona así. Ojalá funcionara así. Ojalá los nuevos creyentes tuvieran el condimento de las sopas Maruchan, los metiéramos en el horno y en 5 minutos. Pero no funciona así. Dice, una ocasión escuché a mi apóstol, hermano Mario Guerra, decir, ¿verdad? Yo no sé, dice, si me tenga que reconciliar con Elías por lo que voy a decir cuando estemos en el cielo. Pero para mí, Elías maltrató a Eliseo. Todos nos quedamos así, pero ¿cómo así? ¿Sí? Mire, se lo voy a explicar así. Dios mandó a Elías a ungir a Eliseo. ¿Lo ungió?
ya uno están buscando. Búsquele. No lo ungió. No lo ungió. La orden fue: úngelo, porque él va a venir detrás de ti. A él le vas a delegar el ministerio. Y no lo ungió. Cuando llegó, lo vio. ¿Sabe qué hizo? Como quien se quita el saco y le dijo: toma. Y se lo aventó. Le aventó el manto. Y cuando aquel sintió el manto, se estremeció, porque comprendió que había cobertura de gloria sobre el manto. Y él empezó a estremecerse. Y Elías le dijo: ven y sígueme. Pero no de muy buena manera. Ven y sígueme. Y empezó a caminar. Y el otro: espéreme, espéreme. Dice que agarró los bueyes que tenía, los sacrificó, y con los instrumentos del trabajo hizo un altar, le prendió leña. Y entonces ahora sí se fue detrás. ¿Sabe por qué les prendió leña? Al buey con el que estaba arando, o a los bueyes con los que araba, y a las herramientas, para que no tuviera la tentación de volver a regresar atrás. La gente que está dispuesta a tomar el arado del reino de Dios tiene que estar dispuesta y saber que no va a volver atrás. No va a volver atrás, porque tu ministerio el Señor lo ha marcado para que vayas adelante. Así que allá va Eliseo. Ahora, ¿cómo lo trataba? No lo trataba bien. Hay algunos que se quejan de que el pastor no lo saludó. Ay, hermano, es que yo quería saludar al pastor y el pastor solo me hizo así. Ay, no, yo ya no voy. Ahí no hay amor. Ahí no hay. Ya crezca, ¿no? O sea, pues ya. Dice mi hija Elda: papá, déjame tantito con tus pastores, les voy a decir de todo. ¿Cómo no crecen? Elías trataba mal a Eliseo. Y fíjense cómo en la historia, en la redacción de la historia, primero Eliseo le decía a Elías: Señor, Señor. Y al final de la historia le decía: Padre mío. O sea que ¿cómo alguien puede mira, cuando te enamoras del manto de tu cobertura, honras tu cobertura y la sirves. La sirves. Estás con ella. Si el pastor te dice: mira, hay que hacer esto, hermano, cuente con ello, estoy en eso. Hay que hacer aquello más, amén. Cuando empiezas a enamorarte de la cobertura, va a llegar un momento que la cobertura se va a ir. De repente Dios le dijo a Elías: ¿sabes qué? Ya acabo de rentar un Uber, voy a mandar por ti, es un Uber especial de fuego y te vas a ir. Y Eliseo huyó. Y entonces llegó Elías y le dijo: bueno, por todos estos 30 años y los maltratos que te he dado y la unción que no te di, porque no te ungí, ¿qué quieres que te dé? Fíjese que hoy muchos dirían: ay, hermano Dani, déjeme la iglesia, las ofrendas aunque sea, y los diezmos, o déjeme a cargo de las 50, ¿cuántas hay aquí? 555 células hay aquí. Déjeme a cargo de esas, yo las quiero administrar, ya tengo planes. Fíjese que Eliseo no pidió riqueza, aunque pudo haberla pedido. Tampoco le pidió, no, ¿saben qué le pidió? Una doble porción del espíritu que había en Elías. Ahora, esa doble porción era su herencia. Y en ese momento Eliseo, mire qué osado, agarró y dijo: bueno, si he hallado gracia delante de tus ojos, yo quiero que me reconozcas, pero no solo como tu hijo. Yo quiero ser el primogénito de tus hijos y quiero una doble porción de lo que Dios a ti te ha dado. Y Elías dice: bueno, pues cosa difícil has pedido, pero si estás conmigo cuando venga el Uber, te será dado. Total que llegó el Uber, pero ya habían pasado el Jordán. Cuando llega el Uber, lo levanta. Es un sistema celestial, hermanos. No, todavía no llegamos a eso, pero va a llegar un momento donde usted se ponga aquí y antes de que el Uber descienda, usted va a subir.
Luego se lo explico, eso es una revelación. El asunto es que ya se iba subiendo Elías y aquel gritó: Padre mío, lo que te pedí. Y le suelta el manto. Cuando le suelta el manto, aquel lo agarra. Al momento no sintió nada, ya no se estremeció, ya no sintió lo mismo que sintió la primera vez. Se va Elías y regresa él caminando y dice: bueno, toma el manto y dice: si este es el manto y la bendición del Señor, ¿en dónde está pues el Dios de Elías? Y golpea el Jordán y se abre en dos el Jordán. ¿Sabe que de todos los profetas, exceptuando a nuestro muy amado Señor Jesucristo, Eliseo fue el profeta que más milagros hizo? Se le volvió realidad lo que anhelaba. Eso es discipulado, es conexión con la gente, es que conectes a la gente. ¿De qué sirve tener una célula grande si no sabes ni siquiera cómo se llaman todos los que están ahí? Tienes que conectarlos, tienes que tomar un café con ellos, tienes que platicarles, tienes que decirles: vengan, síganme. Eso es discipulado. El manto, hermanos, no era un contrato, era una identidad. Así que tenemos que aprender que nuestros grupos celulares, nuestros grupos de discipulado, tienen que estar dirigidos en un discipulado como el modelo del que les acabo de platicar. Entonces tendremos éxito y estaremos formando gente de bendición. Lo último que quiero comentarle es lo siguiente: el motor del crecimiento en una iglesia renovada, llena del Espíritu Santo, son células, encuentros, discipulados y lanzamientos. Esa es la estrategia. Dios es un Dios de orden. Pero si queremos ver resultados en el reino, entonces necesitamos ponernos a trabajar. Un día una hermana llega y le dice a otro hermano: ay, hermano, en mi iglesia como que no hay gente nueva. Se le queda viendo el hermano y dice: ¿y tú asistes a tu célula? No, a veces no me da tiempo. Pues ponte a trabajar. Es como el vendedor que dice: ay, no he tenido venta. Pues no ha ofrecido el producto. Ay, yo quiero que esta iglesia crezca. Pues póngase a trabajar. A veces nosotros decimos: Señor, hoy declaro que esta iglesia crezca. Yo ya seriamente estoy pensando en modificar eso y decir: yo declaro que esta iglesia trabaja. Yo declaro que esta iglesia evangeliza. Yo declaro que esta iglesia, al rato que se suba al camión, va a ir predicando en el camión. Aquellos que se suban al metro van a ir predicando en el metro. Y cuando después de oída la palabra la gente se acerque: oiga, ¿y dónde se reúne? En Ciudad de Dios. ¿Dónde más? Donde fluye la presencia del Señor. Ahí me reúno, ahí estoy adorando. Necesitamos trabajar en nuestros grupos celulares. Hermanos, la célula es un brazo que se extiende hacia el vecindario para poder alcanzar a la gente. Abra su célula, ábrala. Si usted tiene un patio disponible, póngalo al servicio de Dios y usted va a ver a sus vecinos convertirse al evangelio. Una vez que la persona acepta a Cristo en una célula, ahí mismo en la célula es cuidada. Y después la mandamos a un encuentro. ¿Sabe que el encuentro es un quítate las sandalias? El encuentro es un quítate las sandalias de la vida del creyente, porque es el lugar donde el nuevo creyente se encuentra con Dios, se rompen las cadenas, se sanan las heridas, se restaura el alma y los encuentristas regresan llenos de la presencia de Dios. Se necesita entonces que haya un encuentro y después los vamos a discipular. Ahora sí, métalos al discipulado, métalos a la escuela bíblica de niños, a donde usted quiera, empiécelos a formar, llévelos al grupo matrimonial, empiece a darles formación, porque va a llegar un momento en el que entonces se va a hacer un lanzamiento.
Y entonces se van a lanzar 15, 20, 30, 50 líderes a abrir células acá afuera. Ese es nuestro modelo. Ese es el modelo de Jesús. Así que tenemos que activarnos. Yo sé que hay gente aquí que se ha desanimado, porque a lo mejor no han visto los resultados que ustedes hubieran deseado. Pero acuérdense del negrito de Etiopía. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios está haciendo a través de ti. Yo sé que a lo mejor te has desanimado porque ya llevas mucho tiempo con esa guitarra y no salen las notas que tú quisieras. Cuando tocas, la gente llora porque ya no quiere que toques la segunda alabanza. Pero sigue adelante, porque cuando Dios ve tu persistencia, Él te bendice. Entonces tenemos que ir adelante. ¿Saben? Ustedes son muy afortunados, porque ustedes tienen a un pastor que tiene el corazón de un padre. Son muy afortunados. El deseo del corazón de su padre espiritual es que se levante un liderazgo que asuma su posición con fidelidad, con confianza. Él desea ver encargados en un puesto que abracen la visión. Hay una frase en la vida cristiana que ya casi no se dice. Yo cuando era chiquito, mi mamá me la enseñó. Cuando ella me hablaba y yo llegaba corriendo y le decía mande, ella me decía no se llama mande, se dice heme aquí. Entonces volví a hablarme, Iván, heme aquí. Yo no sabía que heme aquí significa aquí estoy dispuesto a oír para obedecer. No lo sabía. Cuando empecé a estudiar el pasaje de Samuel y Dios le llama, Elí le dice, si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Sabe que el deseo de Pastor Dani es tener gente que esté dispuesta a oír para hacer? Que se levanten líderes obedientes. Yo sé que aquí hay líderes ungidos, eso me queda claro, con talentos, con dones, con ministerios, me queda claro. Pero cuando hay líderes obedientes, tan importante la obediencia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia es importante. Jesús no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Y el liderazgo de Ciudad de Dios tiene que aprender a lavarle los pies a los demás. El liderazgo de Casa de Dios, de Ciudad de Dios, tiene que aprender a despojarse para que otros sean bendecidos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Ya tenemos la herramienta, activémosla. Ya tenemos los recursos. Pidamos un reavivamiento en la sangre de Cristo, que nuestro ADN se reavive, que empecemos a ganar, que empecemos a consolidar, que empecemos a discipular, que empecemos a enviar este nuevo liderazgo que se va a levantar en Ciudad de Dios. Tiene que ser un liderazgo apasionado, porque el combustible de la pasión es lo que nos va a hacer que vayamos por la oveja a las 10 de la noche. La responsabilidad será la columna vertebral que hace que rindamos cuenta por una alma delante de Dios. No permitamos que nuestra iglesia se convierta en un monumento histórico de lo que Dios hizo ayer. Es que yo me acuerdo que en aquellos años. No. Dios quiere seguir actuando hoy. Dios quiere seguir trabajando hoy. Dios quiere seguir levantando ministros hoy, líderes hoy, hombres y mujeres comprometidos hoy. Así que, ¿quién dirá? Heme aquí, envíame a mí?
Isaías estaba en la revelación. Dios estaba hablando en voz alta y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y mientras Dios hablaba en voz alta, Isaías estaba escuchando sus pensamientos y le dijo: Señor, Señor, y empezó a levantar la mano: Señor, no tienes que buscar a nadie más. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a llevar tu gloria a las naciones. Yo tenía 16 años. Cuando el Señor me alcanzó. Como ya le dije hace rato, lavaba los baños, trapeaba, abría la puerta. Un día le dije al Señor: yo quiero servirte. Yo quiero ser un predicador. Pero lo veía yo muy lejos, ¿verdad? Entré a trabajar a una empresa. Ganaba bien, tenía un buen salario, pero a mí me hacía eco la voz de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y un día fui con mi madre y le dije: Ma, yo te agradezco que me hayas abierto la puerta de esta empresa donde gano bien, donde no voy a tener necesidad económica, pero yo ya no puedo. Yo necesito ir a predicar el evangelio, porque para eso fui salvado, para eso fui perdonado, para eso el Señor me alcanzó. Yo no puedo estar aquí atrás de estas paredes, porque no puedo llevar su gloria detrás de estas paredes. Mi madre se me quedó viendo y me dijo: está bien, hijo, si quieres ir y esa es tu pasión, vete, pero vas a sufrir y va a haber momentos difíciles. Me acuerdo que en una convención llegué yo tarde a la reunión. Por el trabajo llegué tarde, y cuando llegué a la convención vi la plataforma llena de ministros. Y de repente escuché una voz que me dijo: ¿quieres? ¿Quieres servirme? Y yo me derrumbé a los pies del Señor y le dije: sí, quiero servirte. Quiero entregarte mi tiempo, mi vida, mi familia, y lo que tú me des, quiero que sea tuyo. Dios no ve tu capacidad, Dios ve tu sinceridad. Quizás en este momento haya quien aquí diga: yo quiero servir a Dios, pero no puedo, no sirvo, soy tartamudo, me cuesta trabajo hacer esto y aquello, y por si fuera poco, no he sido un hombre o una mujer de integridad. Pero cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: no digas soy niño. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: ¿quién hizo la boca? Pues el que hizo la boca te va a facultar para que hables en su nombre y te va a dar autoridad. Hoy yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieran servir a Dios y quieran que el ADN de Dios se mueva en sus vidas con pasión y con gloria. Quiero hacer un llamado a aquellos que empezaron a ministrar un día y cayeron en pecado y se alejaron. Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona, y si tú te arrepientes de todo tu corazón, Él te vuelve a levantar con un efecto mayor. Hoy quiero hacer un llamado a aquellos que han empezado a hacer un ministerio en su iglesia y quieren hacerlo con excelencia y eficacia. Venid luego, dirá el Señor, estemos a cuenta. El Señor va a perdonar tus pecados, va a poner su palabra en tu boca y te va a usar como un instrumento de gloria. Si hay alguien aquí que esté escuchando este llamado y está dispuesto, quiero invitarle a que pase aquí adelante y vamos a orar.
Y con humildad vamos a decirle: Padre, tú sabes quién soy. Me presento delante de ti con un corazón agradecido.